Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro primer capítulo donde estaremos conversando acerca de salud y bienestar al servicio de la comunidad. La idea de este programa es que abordemos distintos temas de salud, alimentación y todo lo que sea necesario para hacer un cambio de mentalidad en función de lograr mantener en el tiempo un estilo de vida saludable. Para eso queremos en primer lugar agradecer el espacio que nos han brindado para hacer este primer capítulo en la clínica Sin Rebote, que está en 1 Norte 841. Le agradecemos mucho este precioso lugar y ahora, bueno, los invito a que conozcamos a nuestra primera invitada. Ella es Francisca González Riedel. Bienvenida, Francisca, muy bienvenida. Muchas gracias, Eva. Y gracias por acompañarnos, un millón de gracias. Quiero contarle a la gente, bueno, por qué tú estás acá y lo especialista que eres. La Fran es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es exdirectora de la Fundación y Centro de Meditación Otzer Link en Santiago. Además exdirectora académica del Diplomado Mindfulness de CELAPA, que es el Centro Latinoamericano de Psicología Positiva Aplicada. Instructora certificada y facilitadora de Mindfulness hace 9 años y además tiene un montón de formaciones en Chile y en el extranjero en meditación, mindfulness y psicología budista también. Finalmente, y lo más importante que vamos a hablar al final, creadora del programa Vivir en Calma. Así que con todas estas credenciales y esta enorme experiencia, muy bienvenida, Fran, y muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Maravilloso. Fran, lo primero, preguntarte por tu experiencia, ¿ya? Es súper interesante lo que tú haces y por favor nos gustaría mucho que nos contaras cómo llegaste a interesarte por esta área de la psicología, qué te hizo elegir especializarte específicamente en esto del mindfulness. Bueno, en realidad ha sido un camino bien largo. Cuando uno estudia en la universidad, en general las formaciones, por lo menos la Universidad Católica, es bien tradicional y este tipo de cosas hace 10 años atrás como que no sonaba mucho. Y llegó en el fondo esta orientación a raíz como de una experiencia personal en la que yo en un momento de mi vida me sentía con mucha ansiedad, con mucho estrés, no lo estaba pasando bien, le daba demasiada vuelta a las cosas, entonces vivía como un estado como de angustia y ¿cómo decirlo?, de sobrepasada constante, que era, para mí era como que vivir como, ¿cómo explicarlo?, como una especie de caos diario. Y eso efectivamente hacía que mi calidad de vida fuera súper mala, porque en el fondo no estaba en el presente, mi mente estaba en millones de escenarios que no sucedían, y en un momento dije, ya, esto tiene que parar. Y fui yo como paciente a, bueno, en realidad como a un grupo, por decirlo así, de mindfulness, cuando recién estaba llegando a Chile, y fue demasiado buena la experiencia porque empecé como a bajar las revoluciones y empezar un poco a como yo a encontrar la calma. A raíz de esa experiencia tan transformadora dije, no, esto en verdad yo tengo que aprenderlo porque me ha servido demasiado y quiero también enseñárselo a otras personas y de ahí un poco comienza mi camino. Entonces a raíz de eso me fui a Uruguay a formar y empecé a notar los cambios en mí, mi calidad de vida mejoró considerablemente, empecé a estar en contacto conmigo misma, a disminuir esta mente que le da mucha vuelta a las cosas, a empezar a regular de a poco mis emociones, a tener un estilo de vida más saludable y me empecé a meter y así también llegué al tema de la meditación, a la psicología budista, me fui a vivir a Asia 1 año y ahí ahondé mucho más en todo este tema. Y empezó como esta transformación. Y yo creo que fue ya cuando estuve en Asia viviendo, donde conocí principalmente la psicología budista, donde mi vida dio un vuelco y ahí como que ya no hubo vuelta atrás. Y empecé a entender que en el fondo el cambio no venía de afuera, sino de mí. Y que si yo no cambiaba, era imposible de alguna manera yo estar bien y poder también generar cambio en otras personas, que creo que la psicología es demasiado importante porque en la medida que uno está como conectado con su ser y con un estilo de vida que es de acuerdo a eso, el impacto que uno tiene en los demás es mucho más potente. Súper, una experiencia como muy profunda tuya y creo que también súper importante destacar esto de darte cuenta que tu propio cambio podía impactar también a tus pacientes, ¿no? Como desde esta experiencia de transformación desde adentro hacia afuera, que es como bien clave en los procesos cuando queremos como sostener en el tiempo el cambio y no que sea una especie de acomodo, ¿no? Solo superficial, sino, como digo siempre, desde adentro hacia afuera, que es muy la experiencia que tú nos estás contando hoy día. Y tenéis que pensar que en general los cambios de las personas se producen por modelado. Entonces, si el modelo que yo tengo como referente de alguna manera ya vibra en eso, me es mucho más fácil
poder incorporarlo en mi vida y empezar ese proceso. Por supuesto. Y yo también me he dado cuenta que en la medida, porque en el fondo llevo un camino largo, ya van a ser casi 10 años, en la medida que voy profundizando más y me voy trabajando más internamente, los cambios que logro en mí y en el resto son mucho más profundos. Tu impacto en los pacientes Es también mucho es mucho más, mayor. sí, Por supuesto. entonces es como bien bonito ver cómo se expande todo eso. Y también yo he tenido la oportunidad, yo siempre digo la bendición, de haberme podido formar tanto en Chile como afuera con distintos maestros como en meditación y en psicología budista y en mindfulness como muy importante. Y eso me ha dado como una experiencia súper potente como también para transmitirla y yo también vivir eso. Entonces ha sido como súper lindo el camino porque en el fondo se alinea mi propia transformación con mi hacer, con lo que yo hago. Entonces al final yo siempre digo, para mí el trabajo no es trabajo, es como estar como que no sé, es como vivir de tu hobby, por decirlo así. ¿Tienes un emprendimiento y necesitas profesionalizar tu imagen? ¿Quieres disparar tus ventas usando tus redes sociales? En Vitamina B, agencia publicitaria, tienen lo que buscas y se adaptan a lo que necesitas. Dale a tu marca la energía que necesita con Vitamina B. Encuéntralos en www.vitaminab.cl. Fran, entonces ahora te quiero pedir que nos cuentes un poco de qué es el mindfulness, porque hablamos de tu experiencia a través de todo este recorrido previo. Sin embargo, mindfulness a veces es una palabra que no todo el mundo conoce, que no está familiarizado con qué consiste, de qué se trata. Entonces cuéntanos un poquito qué es, para qué nos sirve practicarlo, cómo se practica, ¿no? O sea, en general aterrizar un poco para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando y la pregunta final sería cómo incorporarlo también a nuestra vida cotidiana. Mira, en realidad mindfulness es más que un concepto, entonces es difícil explicar en palabras algo que es más bien una experiencia. Entonces quiero hacer contigo un experimento. Okay. Te voy a pedir que si puedes dejar la tablet ahí por ahí al lado y que trates de juntar tus dedos con total atención, ¿ya? Tal cual lo estoy haciendo yo, eso. Hasta que se topen. Muy bien. Ya, eso es mindfulness. Ok. Este pequeño gesto de poner mucha atención. Y llevar tu atención a lo que estás realizando. Pero como te digo, por lo mismo es súper difícil de describirlo en palabras. Pero si tuviéramos que describirlo en palabras, mindfulness es un tipo de meditación, ¿ya? Que existe hace muchísimos años. De hecho, se remonta al Buda Shakyamuni el 563 a.C. Pero la versión occidentalizada, o más comercial, o más conocida, viene de Jon Kabat-Zinn a finales de los años 70, quien crea el primer programa basado en mindfulness, que es el programa de reducción de estrés basado en la atención plena en español o mindfulness en inglés. Entonces, mindfulness es un tipo de meditación que viene hace mucho tiempo. ¿Y qué es la meditación? La meditación significa familiarizarnos con nosotros mismos. Entonces, mindfulness apunta a eso, a familiarizarte con uno mismo. ¿Para qué? Para aprender a observarte a ti mismo. Es como observar al observador. Y de esta manera observar tu mente, aquietarla y bajar tus pensamientos. De alguna manera es como cuando, por ejemplo, tenéis un jarro, ¿ya? Y imagínate que está lleno como de... A ver, más concreto, una bola de nieve. Estas bolas de nieve que uno tiene en la Navidad, que uno que la empieza a mover y se mueve un montón de cosas. Ya, se dice que nuestra mente es así, es como esta bola de nieve en donde siempre hay este movimiento. Entonces lo que hace el mindfulness es que te permite aquietar esa mente, tal cual como lo hace la bola de nieve en un momento que cae nuevamente. Todos estos copitos que están dando vuelta. Súper. Entonces, mindfulness un poco apunta a eso, a familiarizarse con uno mismo. Es una forma de estar en el momento. Jon Kabat-Zinn, que es en el fondo la persona que lo populariza en el occidente, dice que es una manera no condenatoria de estar en el momento presente y vivir la experiencia momento a momento. En realidad creo que la definición es un poco distinta, pero más o menos ese es como el corazón de lo que trata de transmitir. Súper. Y en la práctica, Fran, pensando en la gente que nos ve, que, bueno, igual que nosotras tenemos una vida súper normal más allá del conocimiento académico,
¿Cómo incorporamos eso, ¿no? en nuestra rutina diaria? Porque siento yo mucho prejuicio de la gente que ha escuchado alguna vez el mindfulness, que se imagina que solo es posición de loto y meditación, sí. Y es mucho más que eso, ¿no? O sea, la meditación no es solo la posición de loto, hay muchas formas de estar en atención plena, entonces sería estupendo si nos cuentas un poco más de eso, de cómo se incorpora esto en la vida cotidiana también. Por eso te decía que una forma no solamente, claro, es un tipo de meditación, pero también es una forma de estar. Ajá. Y también yo he visto que también es un estilo de vida, en el sentido de que la meditación o la meditación mindfulness tiene práctica formal e informal. La práctica formal es la que todo el mundo asocia, que es sentarse en el cojín, en posición de loto, estar mucho tiempo practicando, etc. Pero también está la práctica informal, que es la que en el fondo nosotros llevamos a la vida cotidiana, en donde, por ejemplo, yo puedo estar hablando contigo y puedo estar en total atención en este momento y controlando totalmente mi mente sin que ella se escape quizás a lo que tengo que hacer después o lo que hice antes o en las preocupaciones que tengo, y estoy totalmente presente. Y no solamente hablando contigo, lo puedo hacer, no sé, por ejemplo, cuando estoy en la ducha y me baño, cuando me lavo los dientes, cuando estoy cocinando, cuando estoy con otras personas, en cualquier instancia, cuando estoy manejando. Y un poco es sacar a la mente de este piloto automático. Y para eso no es necesario siempre tener una práctica formal, lo puedes llevar en cada momento, en cada minuto. Y bueno, hay distintos ejercicios que uno va progresivamente de alguna manera entrenándose en eso, porque, y eso me faltó comentar, que el mindfulness es como el tipo de meditación más básica de las básicas en entrenamiento. Es como ir al jardín infantil, ¿ya? Porque en el fondo se dice que si uno no tiene la atención en las cosas que está realizando, de alguna manera la cabeza es la que te domina y tú no tienes el control sobre de ti mismo. Entonces por eso el primer paso es aprender de alguna manera a manejar y a controlar esta mente que está en constante divagación y va de un lado para el otro y se dice que es como esta mente de mono. Exacto. Es decir, estar, como dijiste tú, estar en el momento presente, ¿no? Estar en cada una de las actividades de la vida cotidiana que realizamos en atención plena de eso que hacemos. Que suena súper fácil, pero en realidad es súper difícil porque tenemos que pensar que en general tú, yo o cualquier persona que no esté con un entrenamiento en esto divaga el 60% de su día, que es mucho. Y de ese 60% se ha visto, según la investigación, que el 90% de ese 60% son pensamientos de índole negativo. Y sobre todo pensamientos de cosas de índole negativo, de cosas que pueden pasar y que al final nunca pasan. Claro. Entonces, y desde la psicología se ha visto, yo creo que tú también lo sabís, que todo pensamiento genera una emoción y la emoción genera una sensación corporal y eso te lleva a la acción. Entonces, haz la suma, si estáis constantemente pensando en cosas negativas que ni siquiera te dais cuenta porque estás en este piloto automático que pasan por tu cabeza todo el rato, te genera un impacto a nivel de emoción y estáis desregulado todo el día. Absolutamente. Súper, Fran, súper interesante lo que nos estás contando. Y a propósito de lo último que nos decías sobre esto de la desregulación emocional, ¿no? Que se produce a propósito de estos pensamientos negativos, permanentes y en piloto automático, sería súper interesante que nos contaras un poco, en general, ¿qué son las emociones, ¿no? ¿Qué tipos de emociones hay? Y en general, cómo esta desregulación puede afectar nuestras vidas y cómo nos puede servir el mindfulness, sobre todo, que es lo más importante, como herramienta para la regulación emocional a propósito de esto tan clave que nos has revelado respecto de cuánto tiempo y qué porcentaje de nuestros pensamientos nos mantiene, ¿cierto?, en esta situación de poco equilibrio finalmente. Cuéntanos un poco de eso. Sí, al igual que el mindfulness, definir qué es una emoción también es súper difícil porque los científicos todavía no se ponen de acuerdo qué es una emoción, ¿ya? De hecho, para muchas culturas, emoción y pensamiento es lo mismo, sobre todo para las culturas asiáticas. Y las neurociencias han visto que incluso a nivel cerebral, ambos circuitos de emoción y pensamiento son casi indistinguibles. Sí, de hecho hay una discusión ahí eterna, ¿no?, de los más cognitivistas, ¿qué va primero, la emoción o el pensamiento? Aún no se ponen de acuerdo porque pareciera que van casi juntas, ¿no? Sí, pues y un poco va para allá el cuento. Entonces, de hecho, desde la psicología budista se habla de la palabra klecha, que habla de emoción aflictiva, pero también de pensamiento aflictivo. Entonces, como que en general van como súper unidas. Y yéndonos un poco más profundo, hay culturas que, por ejemplo, no existe en su dialecto, para los yorubas, por ejemplo, no existe en su dialecto la palabra ansiedad, o para los tahitianos la palabra tristeza. Entonces ahí tú decís, en realidad son emociones como más bien como
culturales, hay todo un cuento ahí como súper interesante, pero si tuviéramos que verlo desde de la visión occidental, las emociones en general son algo más, por decirlo así, como más instintivo, de corta duración y como que responden a ciertas necesidades como de fisiológicas y que además siempre tienen como un mensaje de sabiduría detrás, ¿ya? También en general las emociones son de súper corta duración. Uno a veces cree que las emociones duran eternamente, pero en realidad se ha visto que no duran más de 90 segundos, ¿ya? Y tú puedes estar pensando, bueno, Fran, pero ¿qué pasa de esas personas, o a mí misma, que me puedo quedar pegada horas, semanas, hay meses, incluso personas años? Bueno, el cuento que se ha visto es que en realidad esa emoción se vuelve a gatillar porque yo la traigo nuevamente con el recuerdo, con mi pensamiento, entonces activo todo el rato la emoción. Pero si en verdad uno está en atención plena, la emoción dura 90 segundos. Es pasajera. Es súper pasajera. Y en realidad el pic como que te desregula más, es súper cortito, por decirlo así. Entonces las emociones, como te estaba explicando, es difícil como definirlas también, pero si tuviéramos que verlas así, son más bien algo universal, de corta duración, responden a cosas más, a respuestas más instintivas, fisiológicas, pero también tienen un mensaje de sabiduría detrás, ¿ya? Y se ha visto que hay 6 emociones universales: la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, el asco y se me olvidó uno, que eso me voy a recordar. Y en el fondo, ¿cómo puede ayudar el mindfulness a todo esto? Es que justamente, como yo te explicaba, la emoción en realidad es súper transitoria. Y si uno está súper atento a cuando ella aparece y de alguna manera simplemente la observa y sabe cómo estar con ella, la emoción transita y logra desaparecer. Y no la vuelvo a traer nuevamente con esta mente que está como siempre jugando esta mala pasada de activarla una y otra vez. Y lo más interesante, o para mí lo que es más interesante, es que esta mente que le da vuelta a las cosas está asociado a lo que se llama la red por defecto, ¿ya? Que está asociado a su vez al sistema de amenaza. Cuando yo estoy en mindfulness, estoy asociado al sistema, a la red por atención, que está asociado al sistema de calma. La única manera de desactivar este sistema de alerta que está asociado a estas emociones, que generalmente más aflictivas, que nos desregulan, es activando el sistema de calma. Entonces, de alguna manera, el mindfulness te lleva a eso. Perfecto. Es decir, el poder estar en atención plena nos permite reconocer la emoción, ¿no? En primer lugar, poder reconocerla, poder mirarla, como mirarla pasar un poco, como una nube, ¿no? Se usa mucho esta nube que pasa, de la nube sí. que pasa. Y por otro lado, atender, no lo dijiste tú, pero entiendo también que es atender a los pensamientos que eventualmente surgen y que son los que intentan mantener la emoción, ¿no?, en el piloto automático. No es algo que hagamos a propósito, pero que activa todo este sistema de amenaza y entonces pensamos y aparece la emoción. Es como un círculo vicioso versus el círculo virtuoso de poder observar esta emoción y observar también la reacción en términos de pensamiento para evitar que entrar en el loop, ¿no? Claro. Perfecto, súper. Es interesante porque es una aplicación muy práctica de la vida, digamos, de cómo algo tan, entre comillas, sencilla, como decías tú, del jardín infantil, de la meditación, de la atención plena, puede realmente hacer un cambio en nuestras vidas muy profundo. Sí, porque por eso se dice, en el fondo nuestra mente es como nuestro jardín. Y si uno sabe a qué poner la atención, sabe cultivar las semillas correctas en la mente, y de esta manera las emociones correctas te llevan a acciones correctas, y así sucesivamente. Entonces va generando, como tú decís, un círculo virtuoso que finalmente tiene un potente impacto en tu calidad de vida. Sí. Y ahí me gustaría, quizás como a forma de testimonio, como un poco linkarlo con mi propia experiencia, que cuando yo te dije, cuando yo llegué, yo en el fondo, claro, tenía toda esta desregulación que no era solo emocional, también se llevaban cosas prácticas. Por ejemplo, yo era muy buena para fumar, me fumaba hasta 2 cajetillas diarias. Era muy buena también para llegar y comer constantemente, y hacía un montón de hábitos como poco saludables, ¿ya? Y cuando empecé a tomar conciencia que en el fondo parte de esos comportamientos no lo hacía porque realmente el cigarro era tan rico, sino porque muchas veces respondía a que estaba ansiosa y llegaba y me metía el cigarro como casi en forma automática. Y justamente con el entrenamiento empecé a poder cortar también esas cosas. Lo mismo con la comida.
Y de hecho hoy en día no fumo hace por lo menos, fue el 19 de febrero de 2013, estoy como adicta rehabilitada, pero así es. Varios años ya. Sí, el tema de la comida también, y así un montón de cosas. Y solamente por el hecho de estar súper consciente del momento presente y de lo que me está sucediendo. Exacto, de lo que te está pasando a ti internamente que te está llevando, ¿no?, a esa conducta, claro, con mucha más conciencia. A este piloto automático que esta sucesión de cosas, porque uno ve el resultado, pero en realidad el resultado parte inicialmente de un pensamiento o de esta mente que no tuvo ningún control sobre sí mismo. Súper, muy claro, siento yo, muy claro cómo lo explicas y cómo lo llevas a la vida cotidiana y a las dificultades que la mayoría de las personas enfrentan en el día a día, absolutamente. Súper. Retail Max es la solución ideal para emprendedores. Controla tus ventas e inventario desde cualquier lugar, trabajando en tu negocio con el sistema más rápido y fácil del mercado. En la región, decenas de negocios ya lo utilizan. Visita www.retailmax.cl para obtener asesoría inmediata. Con Retail Max, haz crecer tu negocio. Bien, Fran, todo lo que me has contado entiendo que tiene relación con lo que denominamos la psicología budista, ¿no? Y quisiera que nos contaras un poco cómo la psicología y la filosofía budista pueden como ayudarnos también en nuestra vida cotidiana, sus principios fundamentalmente, cómo pueden orientar, ¿cierto?, todo esto que ya hemos conversado y ayudarnos en la práctica a tener una mejor calidad de vida. Bueno, en realidad todo lo que yo te estoy transmitiendo viene de ahí. Entonces, yo creo que el principio fundamental, y yo creo que algo que recién la ciencia está viendo, pero que allá lo aplican hace un montón de tiempo, es que todo viene desde la propia mente, todo surge desde la propia mente. Ahí está la raíz de todos nuestros problemas, de ahí surgen las emociones que nos afligen. Entonces, si uno entiende la raíz, es mucho más fácil, de alguna manera, trabajar todo el resto. Entonces, eso es como el principio como más básico y que a mí me parece como fundamental, entender que todo surge de ahí, ¿ya? Que de alguna manera todos sufrimos, ¿ya? Que el sufrimiento existe, que el sufrimiento tiene una causa, ¿ya? Que hay una forma para trabajar con ese sufrimiento y que existe un camino específico, que es un poco lo que yo te he ido comentando en este momento, así en términos súper simples. Y otra de las cosas que yo considero que son súper interesantes de la psicología y la filosofía budista es que habla mucho de la impermanencia, que se aplica mucho a la regulación emocional. La psicología y la filosofía budista hablan que todo es transitorio, ¿ya? Todo es cambiante, es cosa de mirar las estaciones, es como cambia todo el rato. O nosotros mismos, si por ejemplo tuviéramos que hacer esta entrevista mañana, aunque sea la misma pauta, etcétera, no va a ser lo mismo, ¿ya? Porque pasan cosas. Nuestras células están en constante cambio, todo está en constante cambio. Y de esta manera, si entendemos, las mismas emociones son cambiantes. Entonces, si yo me trato de apegar a ellas, me voy a generar sufrimiento inevitablemente porque estoy yendo contra el ritmo natural de la vida. Y si las trato de rechazar también, entonces también te enseñan esto de mantener un punto medio. Y si tú lo aplicáis de verdad, en profundidad en tu vida diaria, mantenís como un punto de equilibrio y una calma que se hacen mucho más como, yo digo, como sólidas como una montaña, porque te mantienen firme. Si uno de verdad incorpora este concepto de la impermanencia, y así hay un montón más de conceptos que ayudan a llevar una vida de alguna manera más pacífica, más en calma y también una vida más con significado, porque te vas dando cuenta que las acciones que tú vas realizando tienen un impacto. Lo que uno hace no queda así como exento. Entonces, si uno es súper consciente de eso, va a ir todo el rato haciendo cosas para tener una vida con significado y no solo para ti mismo, sino también para el resto, porque chequeáis mucho la motivación con la que realizas las cosas y que viene nuevamente desde tu propia mente. Por supuesto. He escuchado mucho la frase de que el sufrimiento es opcional y el dolor es inevitable, sí, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con cómo entendemos o experimentamos muchas veces el dolor. Y lo de lo transitorio también, en mi experiencia, muchos de los trastornos ansiosos o depresivos tiene que ver con lo que tú estás diciendo de apegarse a ciertas cosas, con intenciones de control sobre algunas cosas que en realidad el alivio de ese sufrimiento es simplemente soltar, es decir, renunciar a esta pretensión de control o a este apego. Entonces creo que es súper interesante como tú lo planteas desde estos como principios, casi diría yo como existenciales y muy profundos, sí, pero que tienen de nuevo
en nuestra vida diaria un impacto súper potente si logramos como entenderlo y sobre todo incorporarlos, ¿no? Como al diario vivir, no solo como conocimiento, sino como hacerlos cuerpos, ¿no? Hacerlos carne. Y un poco tomando lo que decía, el dolor en la vida, o sea, las cosas dolorosas van a estar siempre. Dolor no tiene por qué ser una pérdida o cosas muy grandes, el dolor también puede ser porque quiero comer algo, por ejemplo, que me gusta y no lo obtengo, o porque quiero lograr cierta cosa y no sucede, o porque esa persona quizás me dijo algo que no me gusta. Eso también es dolor. Pero el sufrimiento, justamente el sufrimiento tiene que ver con esta carga mental que yo traigo y le agrego. Eso sí es opcional. Porque si, por ejemplo, no logré lo que yo quería y lo vuelvo a traer con mi cabeza y le vuelvo a masticar y le doy vuelta y vuelta y vuelta, obviamente estoy gatillando todo este circuito que explicamos antes una y otra vez y me regulo una y otra vez. Eso no quiere decir que no me haga cargo de las cosas, pero sí con una sabiduría distinta, en donde me hago cargo cuando tiene que ser, pero lo hago una vez, pero no me quedo pegado eternamente. Entonces, eso empieza a generar un impacto tan potente en la vida que las personas se transforman, porque es así como un cambio de paradigma, porque la cultura occidental no va en esa línea, es como distinta. Sí, claro. Usaste una palabra clave, creo yo, que es el cambio de paradigma, ¿no? Que es desde dónde estamos parados experimentando el mundo finalmente. Súper. Fran, para finalizar, ha sido pero muy interesante todo lo que nos has contado hoy día y te agradezco sobre todo que lo has podido explicar en términos muy sencillos también, muy de cómo podemos incorporarlo a la vida de los seres comunes y corrientes, digamos, los ciudadanos de a pie, como digo yo. Ya que es la idea. Y por lo mismo quiero pedirte que por favor nos cuentes sobre tu programa. Sé que tienes un programa presencial y online que se llama Vivir en Calma, así que anticipo solamente que presencial sé que es en Curicó y alrededores y online para el mundo. Entonces cuéntanos en qué consiste tu programa, para quiénes es tu programa y cómo te pueden encontrar, contactar. Sé que muchos de los que nos están viendo seguro van a estar súper interesados en contactarte y conocer y participar de tu programa. Cuéntanos. Bueno, el programa Vivir en Calma, de alguna manera, es un programa de 8 sesiones, el cual está orientado a personas que le dan mucha vuelta a las cosas, le cuesta regular sus emociones y sufren, obviamente, eso genera que sufran de estrés o ansiedad y que estén en búsqueda de reencontrar esa calma, estar más presentes y más felices en su vida. Este programa, obviamente, se alinea a lo que hemos hablado en la entrevista y está basado en lo que es mindfulness, meditación, psicología budista y distintas tradiciones contemplativas y de alguna manera plasma un poco el proceso que yo misma hice en todos estos años en 8 sesiones, ¿ya? Entonces está orientado a llevarte a reencontrar la calma desde lo que yo te decía, de manejar esta mente y de regular tus emociones. Como bien dice, la versión presencial está en Curicó y sus alrededores, pero también hay una versión online que es para las otras ciudades y el resto del mundo, como decís tú. Y son exactamente lo mismo, son 8 sesiones grupales, más una plataforma de entrenamiento en línea, donde hay videos, meditaciones descargables, la ficha, un montón de cosas, y además un grupo de apoyo cerrado por WhatsApp durante la semana para ir apoyando durante estos 2 meses. Super. Entonces hay una transformación ahí bien potente. Y bueno, y me pueden encontrar en mi página web que es www.franciscagonzalezriedel.com. Ahí tienen que buscar en servicios el programa Vivir en Calma, o también en mi Instagram que es @vivir_en_calma, que es Vivir en Calma. Ahí también pueden encontrar toda la información. Súper. Maravilloso, Fran. Me encanta cuando cuentas de tu programa que tiene todo este como acompañamiento, ¿no? Que desde lo que hablamos de la vida cotidiana, que finalmente es el desafío, cómo aterrizar esto a nuestra vida y como tú lo cuentas, ¿no? Esto de estar súper acompañado durante estos 2 meses suena como bien intenso, intensivo, pero muy potente también en lo práctico. Sí. Así que maravilloso saber de tu programa. Los invitamos a todos a que conozcan el trabajo de Fran en Francisca González Riedel, ¿verdad? Sí. franciscagonzalezriedel.com. Pueden ahí ver a Fran y todo el trabajo maravilloso que ella lleva haciendo todos estos años. Hoy vimos la importancia de estar con atención plena en el momento presente para poder regular nuestras emociones. ¿Qué es importante que nos quedemos de todo lo que nos dijo Fran hoy día? Es clave
el poder estar atentos al presente, a la situación en la que estás ahora, para poder salir de todos esos pensamientos que te traen dolor, sufrimiento, ansiedad y angustia. Un ejemplo súper concreto. En este minuto, si yo pongo atención a mi alrededor, puedo escuchar los sonidos, puedo sentir la temperatura, puedo decir, siento o no siento un poco de hambre, o si tengo o no tengo frío, pero no hay nada a mi alrededor que en este momento me esté causando sufrimiento o rabia o tristeza. Sin embargo, si en este momento yo empiezo a traer a mi mente recuerdos, ciertos pensamientos que me hagan pensar en esas cosas que me ponen muy triste o en las cosas que me dan mucha rabia, probablemente mi cuerpo va a empezar a reaccionar y voy a empezar a tener estas sensaciones muy angustiosas de algo que en realidad en este momento no está pasando, ¿sí? Que probablemente, como Fran muy bien nos explicó, ya pasó. O que ni siquiera ha pasado, que son las cosas que nos dan ansiedad, que nos dan miedo. Si es que mi jefe me va a llamar la atención, si es que algo malo o catastrófico va a pasar. Pero si yo vuelvo la atención al presente, nada de eso en este momento está pasando. Si yo pongo la atención en el presente, solo puedo conectar con una sensación hermosa de gratitud, de paz, de bienestar, de decir estoy en un lugar, bajo techo, no tengo frío, no tengo hambre, estoy saludable y tengo un montón de razones aquí y ahora para estar muy feliz. Entonces, y en la práctica, lo que te recomiendo 100% es que esta práctica de la atención plena la pienses de esta manera, como algo que realmente puedes llevar a tu día a día, saliendo de este bucle de pensamientos catastróficos o ansiosos hacia el futuro, o tristes y rabiosos hacia cosas que te pasaron antes, porque si logras traer la atención aquí y ahora, te vas a dar cuenta que tu contexto actual es muchísimo mejor que todo este torbellino de pensamientos que hay en tu cabeza y por lo tanto tus emociones también van a ser mucho más positivas. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa, así que nada más que agradecerles que nos hayan acompañado hasta acá, reiterar los agradecimientos a Fran e invitarlos, por supuesto, a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas acá abajo. La idea es poder responder a esas preguntas en los siguientes programas, tocar los temas que sean de su interés en un futuro próximo, así que los dejamos súper invitados a que participen. La idea es que sea súper interactivo y está muy abierto entonces a que nos dejen todas sus preguntas, comentarios en adelante. Les mando un afectuoso saludo, espero que tengan una maravillosa semana y nos vemos pronto en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.